Hola, hola, mis chismosos favoritos. Sean todos súper bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, el oasis del cotilleo turco, el lugar donde la verdad y la especulación bailan un tango apasionado. Hoy, señores y señoras, abróchense los cinturones porque vamos a dar una vuelta de tuerca a una historia que ya nos tenía a todos al borde del asiento, el culebrón protagonizado por Kerem Bürsin y Hande Erçel, los reyes del drama turco. Como siempre, vamos a bucear en los entresijos de este romance para sacar a la luz los detalles más jugosos, las teorías más descabelladas y, por supuesto, los rumores más persistentes que circulan por las redes sociales y los corrillos de la prensa rosa. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo de la cuestión, permítanme recordarles que este canal se alimenta de su energía y participación. Si son nuevos en esta comunidad de chismosos empedernidos, no duden en suscribirse, activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y, por supuesto, regálenos un me gusta si les gusta el contenido que les traemos. Cada like es un abrazo virtual que nos da alas para seguir investigando y trayéndoles los chismes más calientes del panorama turco. Y si ya son veteranos en estas lides, muchísimas gracias por su fidelidad y apoyo incondicional. Los quiero un montón. Ahora sí, sin más dilación, pongámonos manos a la obra. Vamos a desempolvar la lupa y a analizar con detalle este intrincado drama que involucra a Kerem y Hande. Porque, seamos sinceros, ¿quién puede resistirse a un buen culebrón turco, especialmente cuando las estrellas son dos figuras tan queridas y comentadas como estos dos? Durante su tiempo juntos, Kerem y Hande fueron la pareja de moda, el dúo dinámico que acaparaba portadas de revistas y generaba titulares a diestro y siniestro. Su química en Senkalkapm era eléctrica, magnética, hipnótica. Traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de millones de espectadores que suspiraban por su amor. Parecía que su relación era un cuento de hadas hecho realidad, risas contagiosas, viajes paradisíacos, miradas cómplices que lo decían todo, un idilio perfecto, al menos desde la perspectiva del público. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no son inmunes a los giros inesperados, a las pruebas de fuego y a las fuerzas oscuras que acechan en las sombras. En este caso, el dragón que escupió fuego fue una combinación explosiva de rumores maliciosos, especulaciones infundadas y, por supuesto, la implacable presión de la fama, un monstruo que devora relaciones y deja a su paso un reguero de corazones rotos. La ruptura de Kerem y Hande fue un jarro de agua fría para muchos. Las redes sociales se incendiaron con mensajes de incredulidad y desilusión. Los fans desconsolados inundaron la web con lágrimas virtuales y teorías conspirativas dignas de una novela de espías. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Por qué la pareja ideal había sucumbido a la adversidad? Y aquí es donde la trama se complica y se pone aún más interesante. Porque, según fuentes anónimas cercanas a la pareja, y aquí debo hacer una advertencia importante, ya que estamos entrando en territorio pantanoso, en el reino de los susurros y las conjeturas. Kerem Bürsin atravesó un periodo muy turbulento y complicado poco después de la ruptura. No se trató únicamente de una crisis emocional, algo comprensible y esperable tras una separación amorosa. Su situación era mucho más delicada y abarcaba también el ámbito profesional. Aparentemente, Kerem se sentía frustrado y desorientado. Le costaba encontrar proyectos que le motivaran y le permitieran explotar su talento al máximo. Tenía la sensación de que lo estaban encasillando en papeles similares, personajes que no le permitían crecer como actor. Necesitaba urgentemente un cambio radical, un soplo de aire fresco que le permitiera reinventarse y demostrar su versatilidad. Además, el enorme éxito de Senkalkapm se había convertido en una espada de Damocles que pendía sobre su cabeza. Cada nuevo proyecto era inevitablemente comparado con la serie que lo catapultó a la fama mundial, generando una presión asfixiante que amenazaba con paralizarlo. En medio de esta tormenta perfecta, Kerem sufrió un revés de salud. Los detalles exactos de su dolencia se mantienen en secreto, pero se rumorea que padecía problemas relacionados con el estrés, el agotamiento extremo y una profunda sensación de estar abrumado por la situación. Se sentía física y emocionalmente exhausto, incapaz de lidiar con las exigencias de su profesión y con el peso de su fama. Y es precisamente en este momento crítico, según los rumores que han estado circulando como la pólvora, cuando Hande Erçel supuestamente intervino. Según las fuentes que han alimentado esta historia, Kerem necesitaba desesperadamente un apoyo incondicional, un hombro sobre el que llorar, una persona que entendiera a la perfección por lo que estaba pasando.
Y a pesar de la ruptura, a pesar de las posibles heridas emocionales, Ande no dudó ni un segundo en tenderle la mano. Se dice que Ande le brindó su apoyo incondicional, le animó a buscar ayuda profesional y lo puso en contacto con especialistas en salud mental que le ofrecieron las herramientas necesarias para superar su crisis. También se rumorea que lo convenció de tomarse un tiempo para descansar y recuperarse, lejos de los focos y de la presión mediática. Incluso se habla de que Ande utilizó su influencia en la industria para conectarlo con personas clave que podrían ayudarlo a encontrar nuevos proyectos y a relanzar su carrera. Es fundamental reiterar que todo esto se basa en especulaciones y rumores que no han sido confirmados ni desmentidos por los protagonistas. Ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones públicas sobre este tema. Sin embargo, la idea de que Ande, a pesar del dolor y la decepción que pudo haber sentido tras la ruptura, haya sido capaz de anteponer el bienestar de Kerem a sus propios sentimientos encaja con la imagen que tenemos de ella, una mujer fuerte, compasiva, leal y con una gran calidad humana. Además, debemos tener en cuenta que Kerem y Ande son profesionales muy respetados en la industria del entretenimiento turco. Han trabajado juntos durante mucho tiempo, han compartido experiencias intensas y han construido un vínculo que trasciende lo puramente romántico. Es probable que a pesar de la ruptura, sigan sintiendo un profundo respeto y cariño el uno por el otro, lo que podría explicar la actitud de Ande. De hecho, algunos fans perspicaces han interpretado ciertas señales en las redes sociales, likes estratégicos, comentarios sutiles, miradas fugaces captadas por los paparazzi como evidencia de que entre Kerem y Ande todavía existe una conexión especial, aunque sea a nivel de amistad. Otros, por supuesto, descartan estas señales como simples coincidencias o estrategias de marketing para mantener viva la llama del interés público. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Sin embargo, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que sí es innegable es que Kerem y Ande son dos personas extraordinariamente talentosas que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. Han conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador, su talento innato y su belleza deslumbrante. Y independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos en el pasado, ambos merecen todo el éxito y la felicidad del mundo. En resumen, la historia de Kerem y Ande es una mezcla fascinante de amor apasionado, fama deslumbrante, drama desgarrador y, posiblemente, un acto de compasión y generosidad en un momento de extrema necesidad. No podemos asegurar con certeza si Ande realmente ayudó a Kerem de la manera que se rumorea, pero la simple posibilidad de que haya sido así nos revela la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad de perdonar y ayudar incluso a aquellos que nos han causado dolor. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el drama Kerem y Ande. Recuerden que todo lo que hemos compartido aquí son rumores y especulaciones, así que tómenlo con una pizca de sal. Lo importante es divertirnos con el cotilleo y, sobre todo, respetar la vida privada de estas dos personas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional significa el mundo para mí. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta historia? ¿Creen que Ande realmente ayudó a Kerem en su momento de crisis? ¿O es todo pura especulación sin fundamento? Los leo con atención y espero ansiosamente sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un merecido me gusta al vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y familiares para que se unan a nuestra comunidad de chismosos empedernidos y, por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y estar al día con los últimos chismes del mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí en este canal, siempre encontrarán los mejores cotilleos, los análisis más profundos y las teorías más descabelladas sobre sus estrellas favoritas. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.